Eso es lo que se quiere conseguir ahora, por el momento. Pero como digo, al inicio no hay síntomas. La hepatitis crónica, por ejemplo, solamente se manifiesta por una cosa muy temible que es consecuencia del fenómeno inflamatorio de las citoquinas sobre el cuerpo que dan malestar general, pérdida del apetito, baja de peso, que son signos muy inespecíficos de enfermedad. Y la propia enfermedad de por sí que está como ictericia, pero en sí que de la fibrosis que se está formando síntomas propios no hay, no se ve ninguno. Gracias, doctor. Otra pregunta, una duda en otras clases, ¿alguien más? ¿O no hay nadie más? De la clase que tuvieron con el doctor Milton Ramos, cáncer de vías biliares, ¿qué cosa tienen de duda? ¿O todo estuvo claro? Aparentemente todo estuvo claro. Aló. Doctor, Sí, justamente buenas noches. En la clase de tumores en este caso, de hepatocarcinoma o de vías biliares, bueno, el doctor mencionó este sistema de estadiaje del cáncer, ¿no? Y mencionó que era muy conocido y que se extendía también para otros órganos, ¿no? De uno, 2A, 2B, 3 y 4. En el estadio 4 mencionaba con metástasis y diseminación a larga distancia. Mi duda era, cuando hablamos de larga distancia, ese término, o sea, ¿a qué tan larga distancia es? ¿No? Disculpando la pregunta si es que fuera tan tonta. Digo, por ejemplo, si hay diseminación a ganglios que estén, por ejemplo, ya. en el Ya mediastino, entiendo. por ejemplo. Ya, el asunto es este. El TNM evalúa tres cosas. Tumor propio en el órgano, los nódulos, que es la N, y M metástasis. Lesión a distancia quiere decir el compromiso por fuera del órgano. Es decir, si es en el estómago y compromete el hígado, compromete el páncreas, y es una invasión a distancia. Si es, por ejemplo, del hígado, compromete por ejemplo, compromete los riñones, y esa distancia. Compromete siempre en el colon, esa distancia, porque es un órgano que no está dependiendo de él. Y es porque simplemente el flujo sanguíneo lleva los émbolos tumorales a cualquier parte del cuerpo. En el caso del tubo digestivo, en general, colon, intestino y estómago, el drenaje de estos órganos va hacia la vena porta y la vena porta desemboca en el hígado. Por eso es que el hígado es la primera estación metastásica a distancia de estómago, colon e intestino. Y la parte también del tubo digestivo abajo, o sea, en el sigmoides. En cambio, por ejemplo, en el pulmón, cuando esa distancia, cuando siempre, por ejemplo, en el cerebro, mama invade a huesos o también al cerebro. Entonces, el término de distancia que quiere es que ha salido del órgano, ha comprometido más allá del órgano. Y eso ocurre cuando hay compromiso vascular, ya sea venoso o arterial. Entonces, la sangre sale con émbolos tumorales y estos, como tienen capacidad de replicar, reproducirse y formar neovasos, se siembran en cualquier parte del cuerpo. Ahora, el TNM también evalúa es el tamaño del tumor en cuanto a la invasión por las capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. N serían los ganglios que están pegados al órgano, por ejemplo, los ganglios perigástricos son los que llamamos N1, los que están en cáncer en la curvatura mayor, en la curvatura mayor. Cáncer que sale en la parte antral hacia la parte de la curvatura menor. Entonces, los ganglios que están comprometidos son los ganglios que están en la curvatura menor. Ganglios del fondo, los ganglios que están en la parte alta. Entonces, ese sería un N1. Y el N1 también tiene ciertos cambios, en que es uno, dos o tres o cuatro ganglios, más ganglios. Entonces, eso va a ir dependiendo que estaría de N1 al N2. N2 ya hay compromiso ya de todos los ganglios o mayor cantidad de número de ganglios. Por ejemplo, mayor de tres ganglios ya hablamos de N2. Cuando hablamos de más de cuatro ganglios o cinco ganglios, ya son N3. Entonces, quiere decir, es más extensa la enfermedad. Y la M es M0 o M1, que es evidencia de metástasis o no evidencia de metástasis.
Eso lo vamos a ver por imagenología, tomografía, ecografía, resonancia. Y eso va a ser evolutivo. Yo al paciente lo opero de un cáncer gástrico, por ejemplo, y veo que en la primera tomografía, una tomografía de base antes de la operación, no veo nódulos en el hígado, evidencia. Ahora, la imagen tiene resolución hasta de medio centímetro. Por debajo de medio centímetro da normal imagen, pero puede ser un falso negativo por ver lesiones microscópicas, por ejemplo, de 100, 200 micras, que son 0.2, 0.3 milímetros. Eso no va a ser visible a la resolución de la imagen de la tomografía. Pero al cabo de un tiempo, esa lesión nodular va a crecer. Y es por eso que uno toma una tomografía en el tiempo cero antes de operarlo y lo va siguiendo cada 6 meses o cada año, de acuerdo a cada tumor cómo se desenvuelve. Entonces yo hago un control posterior para ver si hay nódulos. Y el seguimiento va a acabar después de 5 años en que no hay nódulos. Así que dice que no hubo evidencia de metástasis a distancia. Entonces, de esa manera yo hago un seguimiento al paciente con estudios de imágenes seriados cada 6 meses, hasta cumplir 5 años. O sea, puede decir que la operación fue un éxito. Por lo tanto, cuando uno opera un tumor, recién puede decir que el paciente está libre de tumor después de 5 años de seguimiento en que no hay evidencia de rezago de la enfermedad, ya sea por imágenes o en el caso, por ejemplo, del colon, que el colon que tenía positivo, el antígeno, que era el CEA, que en carcinoma embrionario tenía 15, lo operan, este debe de caer normalmente a niveles normales 1 o 2, y yo voy haciendo seguimiento de cada 6 meses de este CEA. Si el CEA no se me eleva en el tiempo, quiere decir que la enfermedad no tiene recaída. O también el ADN tumoral, que también es más sensible. Si el ADN tumoral es negativo al cabo de hasta 5 años, podría decir que ese paciente ha sido resecado de forma adecuada. Y yo termino de decir, el paciente está curado, y hablamos de remisión de la enfermedad y curación cuando pasan 10 años sin evidencia de residuo del tumor. No serían los términos oncológicos. Ahora, en cáncer de hígado solo hay dos tumores básicos, que son el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. En niños entre el hepatoblastoma, y es otro hablar. Pero más comúnmente hablamos tumores de células hepáticas, hepatocarcinoma, y tumor de células de las vías biliares, colangiocarcinoma, que también puede ser o de la vesícula o de cualquier parte de la vía biliar, ya sean biliares intrahepáticas o extrahepáticas, conducto derecho, conducto izquierdo, cisto común, hepático común y el colédoco, tumores. Y alguna vez hay justo en el límite de la ampolla de Bata, que son tumores o bien del tubo colangiolar, del tubo colédoco, o parte de la ampolla misma, que es el tejido intestinal. Se llama tumores periampulares. Es una gama ya diferente de comportamiento. ¿Resuelve la duda? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, correcto. ¿Otra duda que tengan? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué hacen con los pacientes que tienen piedras en la vesícula en forma asintomática? ¿Se les Los deja nomás? operan, ustedes dan una ecografía por cualquier cosa, una ecografía y sale cálculos en la vesícula de 5 centímetros o 3 centímetros, y el paciente nunca tuvo cólicos, ni tiene ninguno, come su comida, come su chancho, come grasa y todo, y no hay ningún dolor asintomático. Pero es un hallazgo de encuentro. ¿Qué hacen con el paciente? Doctor, esa es una duda que también tenía. Un doctor me mencionaba que se les deja nomás mientras no haya Así sintomatología. así es, observación y seguimiento. Le hago un control o simplemente le pregunto de alguna molestia, no, todo no me molesta nada, se acabó el problema. Cuando comienza a dar dolor y hay evidencia bioquímica de compromiso de las paredes vesiculares, elevación de fase alcalina, que es GTP, entonces ya planteo la posibilidad que ese paciente ya está dando molestias y le saco la vesícula. Pero mientras que no de molestes, no se toca. Pero hay que hacer un seguimiento ecográfico, porque muchas veces las piedras en la vesícula pueden estar asociados con el tumor, cáncer de la misma vesícula. Entonces hay que hacer seguimiento. Ahora, en nuestro país las piedras en la vesícula es muy común.
es muy común en las mujeres. Entonces, el seguimiento ecográfico es que ser un buen equipo para ver evidencia del compromiso de la pared de la vesícula, del contorno, si vemos lesiones elevadas o no, que sería un adenoma vesicular. Si es por debajo de medio centímetro, lo observo, control en 3 meses. Si en 3 meses no crece, hago un nuevo control en 3 meses más hasta llegar a un año. Si en un año no ha crecido ese pólipo, ahí queda. Pero si el pólipo de 0,3, 0,5 comienza a crecer en la evolución del tiempo, ahí sí se saca la vesícula, aunque no tenga síntomas, ya que el cáncer de vesícula en estadios iniciales, que son a nivel de la mucosa, hasta de 1 centímetro, no dan ningún síntoma. Entonces, en ese caso, ahí sí estaría indicada la colicectomía profiláctica, siempre y cuando la lesión elevada crezca. Por eso es importante que cuando ustedes tengan un paciente que lleve un informe ecográfico de una evidencia de pólipo vesicular, que reporte cuánto mide, número uno. ¿Qué aspecto tiene? Hagamos pólipo con pedículo sin pedículo. Si no hay pedículo, hay que pensar que puede ser una lesión mínima. Entonces le pido un control a los 3 meses con el mismo radiólogo, con el mismo equipo y le mando un informe anterior para que recalque la revisión y que consulte si el tamaño es mayor o menor que el que se reportó anteriormente. Si el radiólogo reporta el tumor está en iguales condiciones, iguales características, seguimos observándolo y pedimos un control nuevo en 3 meses más. Y así hacemos el seguimiento. Si no crece después de un año o 2 años, eso no va a crecer. Esa es la conducta. ¿Otra duda? ¿Todo está claro entonces? Les hago una pregunta. ¿A los cuántos días de haber ingerido cáusticos en un paciente que tiene lesiones severas hago el estudio radiográfico? ¿A los 5 días de la semana, a las 2 semanas, o a las 3 semanas, o a las 4 semanas, o 5 semanas? ¿Y qué sustancia utilizo? ¿Y tipo de varios utilizo? O la otra pregunta sería, ¿qué síntomas hay en un paciente que pasada las 3 semanas, las 4 semanas o 5 semanas, va a decir, acá hay problemas en este paciente? Por lo tanto, hay que hacer el estudio radiográfico. Ah, estenosis. Claro, la estenosis va a ocurrir, pero ¿cuándo se presenta la estenosis? ¿En qué momento? Es una regla. La que ustedes piden el estudio radiográfico, para no pedirle por las puras una prueba que no va a ser contundente. ¿Alguien sabe de los que están presentes? Si es que hay bastante gente. 4 semanas, de la cual quinta semana ya se evidencia la cicatrización y la supuesta estenosis. Y yo usaría en ese caso, el paciente va a tener disfagia o simplemente no va a poder comer, va a volver la comida. Y va a haber, y hay que dar bario hidrosoluble, porque si por casualidad el paciente regurgita o simplemente hay una estenosis muy extensa y muy grande y el paciente vomita, puede aspirarse ese bario. Y si es el bario convencional, pues es una neumonía. En cambio, el bario hidrosoluble entra al pulmón y no pasa nada, se absorbe y no pasa nada, no hay ningún problema. Que es el bario que se utiliza para hacer la broncografía. Es un poco más caro, pero es más seguro hacerlo con ese tipo de bario para evitar complicaciones. Y la otra es una tomografía computarizada con contraste para poder ver cómo está el esófago. Podría ayudar en eso. La endoscopía podría practicarse siempre y cuando el endoscopista vaya a entrar y ver si hay estenosis de la luz. Pero el endoscopista va a ver la estenosis a una determinada distancia, pero no podrá determinar cuán extensa es.
En cambio, la radiografía varietal sí va a ver la distancia, la longitud de la estenosis, que es un criterio importante para poder pensar en dilatarla o plantear este paciente va a cirugía. Si yo veo que es un paciente con una estenosis y la radiografía muestra que el trayecto es una especie de Z, pura Z, 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 entonces ahí no podemos tratar de dilatarlo, porque hay peligro de poder romper el esófago y perforarlo y traer consecuencias desagradables. Entonces, y a una extensión muy grande, que tampoco va a responder a la neumodilatación o la dilatación con bujías. Entonces, en esos casos, cuando son extensiones grandes, está indicada la cirugía. Sacan el esófago o los remanentes de todo fibrosado, que es como una cuerda, y se le transpone colon. Y el paciente va a poder pasar la comida. Eso hay que pensarlo bien, hacer la evaluación a la cuarta semana, hacer una radiografía maritada con hidrosoluble y se observa. Otra pregunta. ¿A partir de qué momento está contraindicada la endoscopía del ingesta del cáustico? Para que no me incitan en endoscopía cuando llegue un paciente con esofagitis cáustica. 96. 72 horas. Pasadas 72 horas de ingesta de cáusticos, la endoscopía está contraindicada. Tú puedes entrar 48, 24 horas, puedes tú entrar a observar. Pero en 72 horas ya la destrucción del esófago es extensa y puede ser posible que esté solamente la capa de la serosa o la adventicia presente. Entonces, si uno entra con eso y insufla, se rompe y perforamos el esófago y hacemos más daño que beneficio. Entonces, en ese caso simplemente hay que esperar, no se pasa sonda y se hace una yeyunostomía al paciente para poder darle de comer por ahí. Para de esa manera el paciente no se desnutra, porque si vamos a eliminación para integrar la translocación bacteriana va a ser la regla y aparte que la alimentación parenteral es sumamente cara. En cambio, la yeyunostomía hecho por un cirujano experto, presentan en la yeyuno, dejan una ostomía y ahí le dan de comer tranquilamente su aporte calórico proteico para que el paciente esté en forma adecuada, bien nutrido para que la cirugía sea bien hecha. Porque si yo voy a operar a un paciente con albúmina muy baja, la capacidad de respuesta quirúrgica, la reparación va a ser muy mala y las suturas van a ser consumidas por el cuerpo por falta de proteínas. Entonces, en ese caso, hay que nutrir al paciente de forma adecuada, bien, para que no haya problemas de malnutrición y que se infecte el paciente. Digo yeyunostomía porque a veces el ácido o el álcali pueden también comprometer el estómago. Entonces, puede haber una estenosis pilórica secundaria. Entonces, y eso no lo voy a poder ver porque la endoscopía no se pudo hacer porque estuvo demasiado comprometido el esófago y el estómago. Entonces, lo más razonable es yeyunostomía para poder nutrirlo por ahí. Entonces, desfuncionalizo esófago y estómago y a través de la yeyunostomía el paciente se nutre en forma adecuada. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Todo está resuelto, ya no hay nada más que preguntar. Ya están como cueste para el examen. Son 40 preguntas que voy a ponerles. Van a disponer de 2 horas para responder las preguntas. Pero en el cáncer de esófago hablan de dos tipos, en este adenocarcinoma y el epidermoide. Y hablaban ¿No? de que en este caso, pues el epidermoide es, encontraba dos textos, ¿no? Me decía predominante en el tercio superior, o mejor dicho, tercio distal, y el adenocarcinoma en el tercio proximal. Pero quería saber, bueno, la lógica dice, ¿no? Que si es por esófago de Barrett sería la lógica que aparezcan células, tipo intestinales en el hiato esofágico inferior. Pero cuando dicen distal o proximal, la referencia topográfica es con respecto a quién, ¿del esófago hacia arriba o de la boca hacia el estómago? De la boca, del estómago. Proximal viene a ser el esófago alto, Ah, que ya, está en ya, la ya. faringe. Y distal, el esófago que está llegando al cardias.
Se cuenta de la boca para abajo. Ya, gracias, doctor. Ya, esa es la cosa. Y en el esófago tiene los dos cánceres, epidermoide y adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma va a ser dependiente de Barrett. Barrett va a ser el epitelio del tercio inferior del estómago, va a hacer una transformación, va a hacer una metaplasia de epitelio poliplano a epitelio secretor, que va a ser epitelio de tipo intestinal. Y eso está sujeto a que con el fenómeno inflamatorio degenere y se convierte en adenocarcinoma. La terapia es diferente y el problema es diferente porque el adenocarcinoma no va a responder de forma adecuada. Un segundo, por favor, un segundo, voy a hacer una, voy a terminar un segundito.